Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 32 de las Novo Talks. Por acá les habla Dami, estamos con Tommy de Novolabs y hoy tenemos el placer de conversar con Cristóbal Perdomo, que él es uno de los inversores más reconocidos de todo la TAM, así que un verdadero placer. Él es, ahora va a contar un poco, pero cofundador y general partner de Wolef, que es un fondo que invirtió en muchísimas startups, entre ellas Solver, Brandtrack, que hablamos un poco con Juan Villani en otra edición, que fue uno de los fundadores que tuvo Brandtrack, Producteca, entre otras varias. Así que cuenta con una trayectoria increíble y hoy nos va a compartir un poco su experiencia y su sabiduría. Así que nada, Cristóbal, un lujo tenerte acá. La primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo llegás hoy a esta Gracias por hora la del invitación. podcast? No, muy emocionado. Rara vez grabo en vivo, así que Espectacular. Indie es Vos, grabado. indie en vivo hemos hecho, pero en persona, ¿no? O sea, presencial. Streaming nunca hemos hecho. Bueno, tremendo. Te estamos siempre sacando hay de la zona de una... confort. No pasa nada. Hermoso. Vos, Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día? La verdad que muy bien. Vengo de varias one-on-one con alumnos que estuvieron muy buenas, así que muy contento por eso, por los avances que están teniendo. Y también con mucha curiosidad por conocerlo a Cristóbal, que solo lo conozco de escucharlo porque escucho mucho Indie versus Unicornio, pero nunca te escuché solo sin Lucas, así que también con muchas ganas de conocer tu No, historia un se poco fue el más divertido. de forma personal. Nos costó 32 ediciones tenerte acá, porque Lucas fue la primera y te nominó. Así Muy que, bien. No, se ve que había gente más importante que yo antes. bueno, Cristóbal, para el que todavía no te conoce, ¿cómo te describirías en lo personal, en lo profesional? ¿Cómo es Cristóbal, digamos? Yo creo que lo que la gente más se acuerda de mí es que soy poco convencional, ¿no? A ver, creo que toda mi vida educativa, profesional, siempre ha sido poco convencional. Siempre he ido por lo que más me ha dado curiosidad y no por lo que creo que tenía más chances de éxito, ¿no? Yo creo que eso es lo... A ver, yo sí creo que la vida es una aventura y que hay que hacer lo más divertido, ¿no? Y no lo más fácil. Total, está buenísimo, está buenísimo. Y contanos si querés, para introducirnos un poco al mundo del VC, de la parte más de inversiones, ¿cómo es que nace Wolef? Y un poco esos primeros pasos que fuiste dando más desde el lado de inversor. A ver, Wolef tardó en hacer, te estás haciendo cuentas, yo era como 15 años, ¿no? Originalmente yo fui emprendedor de los antiguos, ¿no? No emprendedor de startups. Desde muy chico, desde el secundario tuve un negocio de videojuegos, tuve un negocio de cosméticos, tuve un negocio de una discoteca, tuve algo así. Porque me gustaba, ¿no? O sea, me gustaba hacer cosas. Y siempre tuve la suerte de conseguir dinero de gente más o menos cercana que confió en mí. Y fue en la época de los 90s cuando salió todo el tema de las .com en Estados Unidos, ¿no? Que en ese momento, o sea, todo era, o sea, si creen que ahora hay difusión, antes fue una locura. En esa época había un par de revistas que solo se dedicaban a VC, ¿no? Lo cual suena rarísimo, pero había dos revistas. No me acuerdo una cómo se llamaba, la otra, la más grande era Red Herring. Red Herring eran más o menos 220 páginas por edición, de las cuales yo creo que 120 eran anuncios de startups. Una cosa rarísima. Entonces, a ver, en esa época Internet había muy poco. ¿Año No sabes ni dónde. aproximado de todo esto? Perdón que te interrumpa. 96. 96. Ah, tremendo. 1996. Era año en donde Entonces, nacía, así que... sí. O sea, en esa época, no sé, en Argentina como en México, las llamadas, o sea, el Internet era medido, ¿no? Entonces tenías como 5 horas al mes de Internet, ¿no? Wow. Entonces yo usaba el de la oficina de repente para meterme, pero ni siquiera había por dónde navegar, no había Google, ¿no? Entonces te metías al directorio de Yahoo y entonces, bueno, empecé a leer todo esto y salía mucho la frase de Venture Capital, ¿no? Y la verdad es que tampoco preguntaba sin saber, no sabía qué era. Entonces, finalmente creo que alguna edición de estas revistas hablaba de que el Venture Capital era una forma de financiar negocios de alto riesgo por un alto retorno, ¿no? Y que generalmente era gente que no se conocía. Entonces dije, está buenísimo esto porque a mí me gustaría haber tenido esto cuando hice mis negocios y no tener que ir a poner la cara y que luego la gente, si salía mal, se enojara conmigo. Y entonces dije, yo quiero hacer esto. Yo en ese momento era abogado. Tenía pensado hacer una maestría de administración en Estados Unidos y dije, bueno, saliendo de la maestría voy a buscar trabajo en eso. Y me fui a la maestría con mis ensayos diciendo que yo quería hacer esto cuando saliera.
en esa época el Venture Capital en Estados Unidos estaba más atrás que lo que estaba en Latinoamérica. Los fondos tenían quizás 2 o 3 empleados, no había más que eso, ¿no? Entonces yo llegué muy entusiasmado a la maestría, empecé a mandar cartas a los fondos, no me contestó ninguno, yo le mandé más de 150. Y dije, bueno, pues quizás esto no es así, ¿no? O sea, quizás no hay un trabajo ahí para gente que no sea de ahí, ¿no? Entonces ya lo dejé de lado, hice una carrera típica corporativa que odié cada segundo de ella, y luego me fui a vivir a Argentina, y en Argentina pues, trabajé para el exterior, trabajé primero para una familia en Brasil, luego hicimos una startup con los fundadores en España, y cuando hicimos esa startup que se llama Grupalia, tuve contacto con un VC por primera vez en mi vida. Yo nunca había visto un VC ni en películas. Entonces, más bien sí en películas porque había salido la película de Facebook, ¿no? Y por eso los había visto, pero en persona fue la primera vez que los vi. Me empezaron a contar y dije, oye, esto es lo que yo quería hacer, ahora me acordé que no. Y entonces ahí fue donde dije, pues bueno, quizás se pueda hacer, pero también mi foco era la empresa esta, la empresa a la que vamos vendiendo. Y cuando la vendimos, me empezaron a llegar muchos emprendedores, quizás les pasa a ustedes, a pedirme consejos, ¿no? A ver, quieren dinero, pero te piden consejos primero. Sí. Entonces, pues creo que invertí en uno o ninguno, pero dije, aquí hay algo interesante porque no sé cuánta gente le llegan estas propuestas, ¿no? Y yo tenía una persona que había conocido en una inversión ángel que hicimos y un poco pensando en lo que pasaba en Argentina con Kasek. Kasek era un fondo argentino porque no invertía en Argentina, ¿no? Lo cual sea yo medio raro. Solo invertí en Brasil, ¿no? Y pensando, a ver, yo en Brasil, trabajé muchos años en Brasil, me parece un país muy complicado para quien no es brasileño o quien no quiere volverse brasileño, o sea, realmente sentarse ahí. Entonces, Brasil seguro no va a ser. Argentina es un mercado de demasiados altibajos para empezar un fondo de VC. Y si Kasek no invierte en Argentina, pues por algo sabrá, ¿no? Entonces, el siguiente mercado que nos quedaba era México. Y entonces, con mi socio, le dije, oye, se me ocurre esta idea de hacer un fondo de VC. Y creo que él también, por su lado, había estado pensando hacer lo mismo. Él era inversionista en Kasek, por lo cual conoció un poquito más que yo lo que era el fondo. Y así arrancamos. Arrancamos en 2000. La primera reunión para hablar de esto fue en enero de 2013. Y ahí, Cristóbal, lo mencionaste muy al pasar al principio, pero creo que amerita un desarrollo. Para el que no conoce qué es un VC o nunca escuchó la palabra ni siquiera, porque no todos necesariamente los emprendedores la conocen, ¿cómo funciona un VC por dentro y cómo hacen los VCs para ganar dinero? A ver, creo que el mayor problemático del venture capital es que no hay una palabra en español que lo describa, ¿no? O sea, se usa mucho capital de riesgo, capital emprendedor, tampoco me parece que sea tan buena. En Estados Unidos, venture capital como que es muy obvio lo que describe, ¿no? Es capital para un emprendimiento, ¿no? O sea, no es que el capital sea emprendedor, es que es un emprendimiento. La idea del que venture capital es, haces fondos, o sea, bolsas de dinero, que invierten en compañías de alto riesgo, invierten en muchas de ellas porque la gran mayoría van a fracasar, ¿no? Pero la idea es que de ese cúmulo, una va a ser suficientemente buena para pagar el resto de todos los fracasos. Entonces, la mecánica. Perdón. Hay una ventaja en el mundo desarrollado que no tenemos en Latinoamérica, y creo que casi en ningún mercado emergente, y es que en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay muchos incentivos fiscales para invertir en venture capital, ¿no? Tú puedes aprovechar esas pérdidas de manera desproporcional, tienes un tratamiento fiscal distinto para las ganancias, o sea, tienes muchas ventajas. En Latinoamérica no, en Latinoamérica es lo mismo que invertir en una panadería, invertir en la bolsa, que invertir en esto, ¿no? Entonces, no hay esa ventaja, por lo cual no es tan atractivo de entrada, y tampoco tenemos un historial de grandes éxitos, por lo cual tampoco es como una... O sea, o más bien, muy pocos inversionistas tienen en su cabeza que tienen que tener un cajón de venture capital, ¿no? Entonces, si el venture capital yo lo escribiría como un activo de alto rendimiento y alto fracaso, por lo cual vale la pena tenerlo, pero tener una bolsa muy chiquita, ¿no? O sea, no, si tienes 100, podría 10, 15 en venture capital, ¿no? Nunca pondría más de eso. Y ahí, por curiosidad, ¿cómo es un día tuyo como inversor? ¿Y cuáles son las decisiones con las que más tiempo pasás dentro del fondo? Los venture capitals tienen como 3 momentos de vida a través de cada fondo, ¿no? Un momento de vida es el levantamiento, otro momento de vida es
la inversión, o sea, escribir los cheques para las compañías. Y un tercer momento que muchas veces se traslapa con el segundo es gerenciar esas inversiones, ¿no? Decidir si pongo más, si me quedo, si me salgo o qué hago, ¿no? Entonces, creo que varía mucho dependiendo de eso. Cuando es el tema de levantar capital, la verdad es que es un trabajo horrible levantar capital, ¿no? Qué suerte que ustedes no han hecho eso. Porque no hay ninguna manera de forzar a la gente que invierta, ¿no? O sea, como decía, al no tener en su cabeza la idea de que dentro de mi portafolio tengo que tener este activo, es una opción última para invertir, ¿no? Prefieren poner un departamento en Miami o prefieren, no sé, un cambista que esto, ¿no? Entonces, el tema de levantamiento es tiempo completo, tarda muchísimo tiempo, o sea, es un proceso muy largo, es un proceso incierto porque no es que hay fechas de que tal día lo cierro eso, o sea, pregúntale a cualquier fondo y cada fondo les va a dar una fecha distinta cuando cierra sus fondos, ¿no? Hay quien tarda meses, hay quien tarda años. Entonces, esa parte, en ese momento es del 85% de mi tiempo es hablar con inversionistas, ¿no? Y otro 15 es ver con quién más puedo hablar. Cuando estamos Inversionistas para invirtiendo, armar un fondo, para el que por ahí está escuchando inversionistas recién para que mí, suma, ¿no? Eso es para mí, ¿no? levantamiento del capital del fondo. En la etapa de invertir, casi ya no hablas con inversionistas. O sea, yo creo que dedico 5% del tiempo y es hablar la mayoría con inversionistas que ya tenemos adentro del fondo y un poquitito hablar con inversionistas que podrán invertir en un siguiente fondo. El 95% del tiempo es hablar con emprendedores, ¿no? A ver, hablar y analizar propuestas, ¿no? O sea, más o menos el funnel de inversiones, primer contacto, yo creo que ahí se muere 80% de las empresas que vemos, ¿no? O sea, en un deck. Segundo contacto es una llamada, yo creo que ahí se muere la mitad de los que quedaron. Tercer contacto es analizar información de las compañías. Ahí se muere un tercio, más o menos. O sea, realmente sí lo pasan. Y la última es ya tomar un comité de inversión, ¿no? Y decidir. Entonces, lo que más toma el tiempo de este es hablar con los perdedores, ¿no? O sea, el tema de análisis es más o menos rápido. También piensen que invertimos en compañías que tienen muy poco historial, con lo cual no es que hay 25 Excels a analizar, sino a la Excel hay 2 o 3. Es mucho más fácil. Y nuestro trabajo se parece, yo creo que mucho más a psicología o recursos humanos que algo de finanzas, ¿no? Para mí es bien importante entender la motivación, la visión, por qué hacen las cosas de un emprendedor, que ver los números. O sea, los números más o menos todos son iguales, ¿eh? No es que haya así o sea, cada 1000 hay un número que dices, wow, pero mira, son todos iguales, ¿no? O sea, más o menos parecidos. La gran diferencia es... Perdón, Cristóbal, que te interrumpa justo porque nos Sí, das claro. el tiempo para meternos justamente a abrir la caja negra del VC para entender, en primer lugar, o sea, qué buscan realmente los fondos cuando invierten en una startup en etapa temprana. Como decís, no hay números, no hay historial, no hay nada para agarrarse. ¿Qué es lo que miran? A ver, yo creo que cada fondo te va a decir algo más o menos parecido, pero con su propio matiz. En nuestro caso es algo que revisamos constantemente, el tema de, sobre todo, pensando en las que nos ha ido, en las que invertimos que nos ha ido mal y las que no invertimos que han salido bien, ¿no? Esas dos son como nuestros grandes miedos. Hemos llegado a que hay 4 cosas que nosotros vemos, ¿no? Y siempre usamos la analogía de surfear, ¿no? Imagínate que tú eres un surfer, ¿no? Y, a ver, la tabla de surfear es el modelo de negocio. Si el modelo de negocio no se puede mantener por sí mismo, o sea, es rentable por sí mismo, pues se va a hundir. O sea, no es una tabla con agujeros. Entonces, lo primero es que el modelo de negocio tenga una lógica económica, ¿no? O sea, vender dólares así de 90 centavos, pues nunca va a ser buen negocio, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo ese negocio va a ser. Diría que otra, y no es que sea uno u otro, ¿no? O sea, tienen que estar todos. Otro es el tema del surfer, ¿no? O sea, el que maneja la tabla. A ver, pues yo creo que todo el mundo te dice que invierte en grandes emprendedores, ¿no? Te invierte en idiotas. Pero creo que hay un clic más que cuando empezamos a invertir no lo veíamos. Y ahora creo que toda la gente que hemos invertido ha sido excepcional. Eso no tengo duda. Pero para tener retornos de VC no alcanza con un Messi, ¿no? Necesitas todo el equipo. O sea, necesitas alguien que sea capaz de traer a la mesa gente igual o mejor que ellos. Y eso es bien difícil. O sea, eso es bien difícil de encontrar. Y traer a la mesa con ellos no solamente empleados, sino es inversionistas, proveedores,
aliados, todo eso, ¿no? Entonces diría que tienes data y tienes el server. Y quizás lo que más te costó trabajo entender fue el tema de la ola, ¿no? Porque para tener retornos de VC, si la ola no es como de Hawái, no hay manera de que sea un retorno bueno para mí, ¿no? O sea, hay muchas cosas, te vas a divertir un rato, pero no va a pasar nada. Necesitas una ola realmente grande para que puedas llevarte al lugar que quieres, ¿no? Entonces diría que se resumen esas tres cosas. Hay una cuarta cosa que nosotros hacemos, que es el tema de la evaluación. Sí creemos que a diferencia de Estados Unidos, donde hay como que salidas infinitas, ¿no? O sea, hay salidas a $100 billones. O sea, en Latinoamérica todavía no hemos visto eso, ¿no? O sea, nadie ha salido ese valor. Entonces, pensando que tenemos un horizonte de evaluación limitado, o sea, en Latinoamérica, yo salir una empresa más de 7, 8 billones es casi imposible, ¿no? O sea, no ha pasado todavía. Entonces, pensando en eso como un horizonte ideal donde todo funcionó, yendo hacia atrás, ¿cuánto tengo yo que invertir para que ese múltiplo se dé pensando en las devoluciones, todas esas cosas? Entonces, eso es lo que me fijo, ¿no? Hay quien te dirá que analiza que no sé qué es. La verdad es que eso es lo que analizamos. Y al final es siempre un tema de estómago, ¿no? Es un tema de... Mucho es... una pregunta que yo no tengo respuesta todavía es si debería invertir en gente que me cae mal, ¿no? Mi principio es que no. Mi principio es que pues, la verdad es que me gusta mucho pasar tiempo con los emprendedores y con gente que me cae bien, ¿no? Y no con gente que es desagradable estar. Pero quizás hay gente desagradable que es muy buena emprendedora, ¿no? O sea, no tengo el caso todavía, pero todavía es mi duda si eso podría ser, porque una vez hablamos con el que en ese momento manejaba Sequoia, que se llama Doug Leone, y él dijo que su mejor inversión fue Facebook y que él odiaba a Mark Zuckerberg. Entonces, pues, por ahí, siempre es mi duda, ¿no? Si Yo no alguien sé que si me cae podría. mal, si es suficiente razón para invertir. Sí, pasa que yo creo que siendo latinoamericanos, siento que le damos mucho más poder por ahí a la relación personal. O sea, no podríamos hacer nada con alguien que no podríamos compartir una cerveza. Por ahí el gringo tiene otra Sí, es más personalidad, transaccional, ¿no? otra forma de hacer negocios. Es más transaccional, o sea, a lo que va, Total. ¿no? Y Cristóbal, viendo un poco, ya teniendo más de 10 años en este fondo, en Wallef, digo, con los varios fondos que habrán tenido, viendo para atrás, ¿qué señales o qué patrones o qué rasgos vos ves en los equipos que por ahí performaron muchísimo mejor de los que no? Más allá de estos factores que fuiste mencionando, está buenísima la analogía A con ver, el sur. creo que es más fácil pensar en las cosas que son para salir corriendo que las cosas que me hacían invertir, ¿no? Una, y que hay mucha gente que está en desacuerdo conmigo, es yo pienso que los fondos restan valor en su gran mayoría, ¿no? Entonces me preocupa mucho que un fondo que yo considero, más bien, no considero, porque no quiero que sea subjetivo, que yo tengo referencias de que es un mal fondo, o sea, que ha tenido malas actitudes, malas conductas con emprendedores anteriores, es en una compañía, ¿no? O sea, cuando veo un fondo que sé que tienes malas referencias, sí me tengo que meter muy a detalle de por qué eligieron ese fondo, ¿no? O sea, o qué tipo de condiciones tiene el fondo, porque si son condiciones regulares, más o menos puedes manejarlo, pero si tiene alguna condición preferente, estamos en el hoyo y imposible levantar una compañía que tiene esos tipos adentro, ¿no? Es una, ¿no? Otra es el sueldo de los emprendedores, ¿no? Hay gente que, a ver, todos los que yo conozco que les ha ido muy bien, les ha ido muy bien como una consecuencia de y no como un objetivo. O sea, yo creo que un Marcos Galperín, ¿no? Un David Vélez, tuvieron la idea de que iban a construir algo muy grande y al final de eso la recompensa era muy buena. Pero no pensaron qué hago para que me den esta recompensa, ¿no? O sea, no fue esa la lógica. Y creo que un emprendedor que está desde muy temprano optimizando su cash flow de corto plazo, ya también es una muy mala señal, ¿no? O sea, está pensando cómo se va a pagar, no es una buena idea. Son así como dos cosas que me vienen mucho a la mente. Ahora, cosas que hacen bien, pues creo que más allá de lo que les comenté. Y a ver, razones por las que yo pienso que alguien me cae bien, ¿eh? No es tanto tomar una cerveza, sino es, te das cuenta cuando alguien considera que eres un cheque más y cuando considera que puede ser algo importante para la compañía, ¿no? Mucho en el tema de coaching, ¿no? O sea, hay quien tiene preguntas, hay quien te busca fuera del proceso, o sea, que no estás en la compañía y oye,
pregunto tal cosa. Entonces, como te das cuenta que es gente, uno, mucho más curiosa, ¿no? Que no se va a quedar con la primera respuesta. Y segundo, que es coachable, ¿no? Yo creo que lo más importante que yo diría en un emprendedor, cuando trabajamos con ellos, es qué tan coachables son, ¿no? Y a ver, y coachable es en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, cuando hablas con un emprendedor, o sea, yo lo último que quiero es que tome mis decisiones, él, ¿no? O sea, yo no quiero decirle qué hacer. Sí me gusta que escuche y que tome una decisión propia a partir de lo que escucha. Más de una vez hemos dado consejos muy malos, ¿no? Que por suerte los oyeron y no nos hicieron caso, ¿no? Y hay consejos que también dimos que eran muy buenos y tampoco nos hicieron caso y luego se dieron cuenta, ¿no? Pero Claro. esa apertura de poder tener esa discusión abierta, para mí es lo más importante. Y ahí, Cristóbal, ¿en qué casos vos le recomendás a los emprendedores ir a levantar inversión con fondos y en qué casos no se los recomendás? Es una muy buena pregunta y tengo una muy mala respuesta. Yo jamás levantaría capital. No, si tuviera la opción, jamás levantaría capital, ¿no? O sea, lo haría propio. Creo que es una decisión muy binaria, ¿no? O sea, yo creo que es bien difícil salir de una para entrar a la otra, ¿no? Si empiezas sin levantar capital, decidir levantar capital suele ser muy difícil. Y si decides levantar capital y luego convertir en una empresa bootstrapeada, súper difícil, ¿no? Entonces yo creo que es como una decisión fundacional de la compañía, ¿no? Esto va a ser para esto, va a ser para... Y creo que es más bien entender el camino que te lleva a uno y te lleva a otra, ¿no? O sea, levantar capital no es malo ni bueno per se, pero creo que pierdes mucho el control de la historia, ¿no? O sea, cada ronda pierdes más el control de esa historia, porque hay intereses que no siempre están alineados, ¿no? De los inversionistas. Tengo que salir a tanto plazo o tengo que tener este retorno, si no, no me sirve. Se me acuerdo mucho el caso este en Argentina de Reservando, ¿se llamaba? De los restaurantes. Restaurando. Restaurando, ¿no? Restaurando. Restaurando, Sí. ¿no? El restaurante tuvo una oferta de compra por muchos millones de dólares. Y creo que salían todos perfectos, ¿no? Salía Kasek perfecto, salía, ¿cómo se llamaba esta? El Company Builder. Quasar. Quasar Sí, salía, Quasar salía perfecto. Los fondos salían perfecto. Pero el gran problema es que el último fondo que había entrado en Estados Unidos, que era un gringo, a ese retorno decía ni me levanto de la cama, ¿no? Claro. Entonces, esa venta no se hizo y creo que al final se vendió por centavos la compañía, ¿no? Si es que acaso, si no es que se quedaron con las deudas. Entonces, si hay este tema de la alineación de incentivos, que, a ver, yo veo que mis colegas suelen ser muy perversos, la verdad, ¿no? Entonces, es raro que discuta en un board con founders, es muy común que discuta con inversionistas. Y va desde, una vez, la mayor discusión que tuvimos fue con un inversionista que se veía que estaba muy molesto, era la primera reunión de consejo, y se veía que estaba muy, muy molesto, y decía que esta no es la compañía que él quería invertir, ¿no? Entonces, al final le dijimos, bueno, ¿qué querías invertir tú? Cuéntanos. Dice, no, es que para mí invertir en una compañía es ser el copiloto, ¿no? Yo voy sentado al lado del emprendedor que es el piloto, y si el emprendedor se equivoca, le doy un golpazo, le quito el control y yo manejo el avión, ¿no? Yo le dije, no, pues esa es una concepción muy distinta a la que yo tengo, ¿no? Para mí, yo soy la torre de control, ¿no? Yo estoy muy cómodo tomando café en mi torre de control y veo el avión. Y si el avión pierde altura, le digo, oye, sube altura, te vas a poner un golpe en la montaña, pero el que se va a matar eres tú, no yo, ¿no? Entonces, al final, la decisión es el piloto que es el que da en el avión. Entonces, creo que sí es muy diferente, muy difícil encontrar esos correctos. O sea, creo que al final, inclusive las mejores compañías, yo no creo que haya ninguna que no se arrepienta de algún inversionista que haya tenido, ¿no? Por lo menos alguno, ¿no? O porque el cheque era chico, o porque molesta demasiado, o porque llama demasiado, o no sé. Pero como creo que todos tienen algún inversionista que tiene un pero. ¿Y cuáles crees que son los errores más comunes que cometen los emprendedores cuando levantan inversión por primera vez? A ver, hay un error que no es tan común, pero a veces sucede, que es cuando sobreoptimizan el levantamiento, ¿no? En el sentido de que quiero levantar máximo 10% de ilusión y quiero, o sea, creo que eso lo puedes hacer en rondas posteriores, ¿no? Pero cuando estás arrancando, puedes tener parámetros medio
definidos, pero muy amplios de qué quieres o qué estás dispuesto a dar, pero no ser tan quisquilloso, ¿no? Creo que levantar capital, como decía, es súper duro, y más cuando llegas a todos estos tipos de negociaciones, ¿no? Ese es un tema. Otro tema, y esto, hijo, siempre me da dolor cuando lo pasa, los acuerdos de confidencialidad, ¿no? O sea, cuando un emprendedor llega y te dice, firmas un acuerdo de confidencialidad para invertir, te das cuenta que nunca ha levantado dinero en su vida, ¿no? O sea, en Venture Capital no existen los acuerdos de confidencialidad, ¿no? Y la razón es porque al ver tantas empresas, nosotros vemos al año más o menos unas 1000 empresas, ¿no? Y se repiten por lo menos la mitad de ellas, ¿no? O sea, hacen algo similar. Entonces, si yo firmo un acuerdo de confidencialidad, dejo abierta la puerta para una demanda en cualquier momento de cualquiera de estos que no invertí y que sean algo similar al que invertí. Entonces, pues que no puedo firmar. O sea, no es que yo quisiera o no quisiera, es que al final no. Entonces, Por creo que más que diseño no acuerdo de se puede. confidencialidad, pues sí, no se puede. O sea, no hay manera. O sea, a mí si alguien me dice acuerdo de confidencialidad, digo, pues no, gracias, no, prefiero no verlo, ¿no? Otro tema es, creo que al pedir referencias de los inversionistas, los founders son poco profundos y creo que se dejan llevar por pedir referencias de compañías exitosas y no al revés, ¿no? A ver, mi impresión es que los fondos, su poco o mucho valor que agreguen, lo ves en los problemas, ¿no? Y no cuando va bien, ¿no? O sea, cuando va bien todos son opinólogos, ¿no? Pero cuando van mal, nadie levanta el teléfono. Entonces, a mí me preocupa más el caso malo que el caso bueno, ¿no? El caso bueno va bien, la compañía, que me da igual qué opines A o C. Cuando la compañía va mal y, oye, necesito que me firmes esto, yo quiero saber si ese inversionista apareció o no apareció. Y vas a ver la cantidad de nombres rimbombantes que ves ahí dando pláticas que jamás aparecen. Claro, tremendo. ¿Y qué tan importante para vos es ver en la startup, digamos, que te va a pichar, que tengan o no tengan tracción, ventas, digamos, resultados reales? Digamos, ¿es algo que ves, evaluás o no lo tomás A ver, tanto en consideración? nosotros invertimos, no tenemos una buena definición de cómo llamarle. Le llamamos etapa temprana por tener una mejor opción, pero son rondas entre 2 y 8 millones, ¿no? Con lo cual no es pre-seed, o sea, todos ya tienen ventas. Eh, y decidimos invertir esa etapa un poco para bajar el riesgo, ¿no? Y también para tener menos inversiones, ¿no? O sea, si yo invirtiera antes, tendría que ser cheques más chicos, por lo tanto, ser más compañías. Y eso, pues, no, somos un fondo chico y nos gusta trabajar con pocos emprendedores, con lo cual no queremos tener 100, ¿no? Nosotros invertimos, hay dos cosas fundamentales, ¿no? Una es, más allá del número absoluto de si vendo 100 o 1000, me da igual, pero sí buscamos que ya haya esta gimnasia de generar clientes, ¿no? Que tú veas que mes a mes hay una maquinita que genera clientes. Ya ven las suscripciones, venta de productos, me da igual, ¿no? Pero como que hay esta gimnasia y donde un indicador muy importante para emprendedores es ver cuánto vendo cada mes, ¿no? Entonces, que tener eso en la cabeza y que sea algo que realmente traquean y que se dan cuenta es muy importante. Y la segunda, y creo que eso es un poco un trauma de nuestro primer fondo, de que no lo hicimos tanto, es el tema de la capacidad para atraer y retener talento. Y eso lo vemos en que haya una capa abajo de los founders que sea bastante cercana en, yo diría, en pedigrí, ¿no? A los founders, ¿no? Nos pasó con algunas compañías que la distancia entre el founder y la siguiente capa es enorme, ¿no? Y por lo tanto, nunca ha logrado evolucionar la compañía de tener una reunión donde haya debate auténtico, ¿no? A tener una reunión como de reporting, ¿no? O sea, Cuando como te que la de refieres a reporting. distancia es más que nada como al tipo de liderazgo, a las decisiones que se toman. Yo diría seniority, ¿no? El- O sea, la experiencia que tienes, ¿no? O sea, tienes que tener gente que haya sido jefa, ¿no? O sea, que haya podido tener esos para que se anime a hablar contigo, ¿no? Porque si es alguien que está acostumbrado a tomar órdenes, pues va a ser muy difícil que te discuta algo, ¿no? Lo más seguro es que te va a decir que sí a lo que quieras. y ahí, Cristóbal, por otro lado, digamos, para vos como inversor, ¿qué métricas o qué señales son las que te hacen pensar, che, este emprendedor o este proyecto va en serio? No hay como que una definición uniforme. De hecho, cuando hablamos con un emprendedor,
le pedimos que nos muestre su dashboard, ¿no? Porque creo que cada negocio se entiende de manera diferente y creo que parte de esa evaluación de si el emprendedor entiende lo que está haciendo y cuáles son las palancas que activan ese negocio, lo ves en su dashboard, ¿no? Si yo le pidiera lo mismo a todos, creo que probablemente me perdiera mucho la genialidad de algunos Bueno, y les quisiera imponer algo que no sería mío, ¿no? De repente quien tiene una métrica que nunca te la imaginaste, pero te explica por qué esa métrica activa todo el negocio, lo ves de otra manera, ¿no? O sea, mira, pues, esto está viendo algo que nadie más ve, ¿no? Entonces creo que va más por ese lado. Y a ver, porque vemos las cosas, a ver, al final analizamos cosas muy similares en todos, como es, no sé, margen de contribución, crecimiento, churn, recurrencia, todas cosas, pero son a grandes rasgos, ¿no? A mí me interesa mucho también ver cómo está entendiendo su negocio y qué creen que eso puede activar o desactivar el negocio en el futuro. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere levantar, que está en este contexto particular del mundo en el que nos encontramos, 2025 finales, alguien que está próximo a empezar a levantar capital? ¿Qué consejo le darías en el contexto en el que estamos actualmente? A ver, yo creo que estamos en un contexto donde hay capital escaso y súper temoroso, ¿no? Entonces creo que tienes que ser un poco más flexible con las condiciones que puedes aceptar. Creo que es más difícil hoy ahorita ponerte muy necio en que es esto o nada. Levantar creo que sea un fondo, sea un startup, siempre es un juego de números, ¿no? Entre más gente hables, más posibilidades. Creo que yo he visto dos maneras de levantar dinero, ¿no? Y que ambas exitosas, ¿no? Una es la gente que lo hace como parte de su rutina de trabajo diaria. Entonces, hemos tenido founders en sus proyectos levantando que los viernes son solo para fundraising, ¿no? Pero todo el tiempo están, ¿no? O sea, todos los viernes. Y les funciona, ¿no? O sea, ellos tienen como que este pipeline de posibles inversionistas que cuando llega el momento lo activan, ¿no? Pero porque vienen hablando con ellos todas las semanas, ¿no? O sea, hace 2 años, ¿no? Claro. Hay otra que también es exitosa, que a mí me gusta más, que es más una especie de sprint, ¿no? Y es salir de la operación un par de semanas, en ese par de semanas ver cuánto inversionista puedas ver, ¿no? Y ahí rápidamente hacer un descarte, ¿no? De quién puede ser, quién no puede ser, por la razón que quieras, ¿no? O sea, porque no les gusta tu negocio, porque no te gustaron ellos, por lo que tú quieras. Reducir la lista quizás de pasar de 150 a, no sé, a 30, 40. Tomarte un tiempo y parte de esta plática es, vamos a levantar en X tiempo, pero quiero ir conociendo y estoy haciendo una primera fase de conocer a los inversionistas para luego mandar más información, ¿no? Entonces, ahí regresas a tu operación y más o menos he visto entre 1 mes y 2 meses, vuelves a buscar a estos que te gustaron y ya vuelves como con una presentación bastante hecha a la medida de ellos, ¿no? O sea, porque también parte de esta primera plática es recopilar las dudas que hay del negocio, ¿no? O qué tendrían que ver ellos para que esto sea interesante. Entonces, esa segunda etapa, otra vez un sprint de 2 o 3 semanas. Ahí generalmente hay más de una plática con cada inversionista, porque muchas veces es una plática y es, bueno, ahora quiero conocer a tu socio o quiero ver tal cosa, entonces hay una segunda plática. Otra vez vuelves a la operación un tiempo, ahí sí es más corto, típico 2 o 3 semanas, y al final ya escoges 10 para decirles, oye, ese es el deal, ¿no? Claro, está buenísimo, está buenísimo. Y saliendo un poco del lado más táctico y mirando un poco más el ecosistema de en dónde nos encontramos ahora, ¿cómo ves que cambió el ecosistema de inversión, de Venture Capital, desde el momento que tal vez arrancaste Wolef hasta el día de hoy? A ver, creo que pensar en esto es como un tren que va a un destino, ¿no? Creo que el tren sigue yendo en el destino correcto, ¿no? Creo que sigue apuntando para donde tiene que ir. Lo que varía mucho es la velocidad, ¿no? Hay periodos donde se acelera esto, parece un tren bala, y hay periodos donde parece un tirado a caballos, ¿no? Yo creo que ahorita estamos saliendo del tirado a caballos a volver a ser un tren normal, ¿no? Y a ver, son varias cosas, ¿no? Una es, cada vez veo más fondos regionales, o más bien que invierten de manera regional. Entonces, antes eran fondos muy localistas, ¿no? Inclusive Brasil, ¿no? Brasil era el principal, que no invertía más que en Brasil.
hoy en día veo brasileños que buscan inversiones en Colombia, en México, en Chile, en Argentina. Entonces creo que ese es un gran dato. Otro dato es, creo que hay más ángeles, ¿no? Eso antes era rarísimo. Creo que hay más fondos internacionales que consideren una opción Latinoamérica, ¿no? Eso también varía en el tiempo. Hay, pues, que hay muchos, hay veces que hay pocos. Creo que ahorita estamos saliendo de nada a pocos, ¿no? A ver, creo que esas son las partes buenas. Y creo que para mí hay un punto de inflexión que es difícil predecir cuándo suceda, que es, hay mucha gente que invirtió en VC en Latinoamérica por primera vez en fondos de Latinoamérica, ¿no? Y no han tenido retornos. Entonces, creo que esa gente tiene mucho más capital para invertir, pero es muy reacia a volverlo a hacer hasta no ver retornos del primer cheque, ¿no? Y son cheques que ya tienen 8 o 10 años, ¿no? Con lo cual hay cierta Sí. Razón en estar esperando que dónde está mi dinero, ¿no? Yo creo que cuando pase eso, se va a liberar mucho capital que va a decir, bueno, ya entendí el ciclo, le meto un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que eso va a hacer que los fondos que hay en Latinoamérica disponibles no se dupliquen, pero sí va a ser más de 1x, ¿no? Eso es lo que hay hoy en día. Y eso va a ayudar, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Y hoy en día, ¿qué tipos de startups o ya sean modelos de negocios o industrias están recibiendo más interés de parte de ustedes, más del lado de VC? ¿Qué están mirando hoy en día? Somos malísimos para esta pregunta. Ojalá si tú tuvieras la respuesta me dedicaría a otra cosa. A ver, nosotros creo que tenemos un análisis raro. Nosotros analizamos a compañías de abajo para arriba, ¿no? Claro. A mí me gusta ver una compañía que crece y tiene unos márgenes y luego veo de qué se trata, ¿no? Me da igual que haga. Entonces, es más, quizás tenemos un sesgo contrario, que es que entre algo esté más hypeado, menos nos gusta, ¿no? Y la razón que no menos gusta es porque es más difícil diferenciar en etapa temprana cuál es el bueno, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo una razón por qué decir Tomás o Juan van a ganar, ¿no? O sea, entonces tengo que esperarme a ver tracción, y para mí la tracción es la que lo define, ¿no? Quien empieza a tener más tracciones que lo hace. Yo diría que obviamente ahorita mucho AI, ¿no? A ver, no es que no estamos viendo, te estoy diciendo qué cosas me llegan más. Yo diría que hoy en día la mitad de las cosas que vienen en la primera hoja dicen AI algo, ¿no? Yo creo que el 99% tienen algo de AI, pero no todos lo dicen en la primera página. Hay mucho hoy en día de AI queriendo reemplazar labores, ¿cómo diría? Como manuales en Latinoamérica. Yo la veo muy complicada porque seguimos teniendo un tema de costo muy bajo, ¿no? Sí. Entonces, es difícil vender la idea de, si me cuesta 100 pesos esta persona, ¿por qué voy a gastar en un software que luego no funciona y no sé qué? Mejor Juan sé que se tarda, pero lo hace, ¿no? Claro. Entonces, a ver, yo soy más escéptico. Sobre todo ella de contabilidad he visto, yo creo que 30, 40, ¿no? Y ninguno es muy diferente al otro, ¿no? Todos tienen un interfaz muy bonito, subes ahí el documento y el documento te escupe la contabilidad, quién sabe. Hoy en día vemos menos lending, ¿no? Lending en un momento era el motor de Latam, no todos quieren hacer lending. Creo que hay Para mucho el que menos no sabe capital qué para es eso. lending, perdón que te interrumpa, para el que no Sí, sabe qué es lending. o sea, negocios de préstamo, ¿no? O sea consumo personal, sea para empresas, sea para lo que tú quieras. Nosotros tenemos cosas súper de nicho. Tenemos una empresa que hace préstamos para la gente que hace transporte de camión, ¿no? Que en Latinoamérica es un rubro que emplea mucha gente, genera mucho dinero y que está muy tercerizado, ¿no? A diferencia de otros países donde el transporte logístico está muy internalizado, en Latinoamérica 2/3 partes de las cosas se mueven por gente freelance, ¿no? O sea, que tiene un camión y mueve cosas. Entonces, esa gente pues tiene que financiarse los viajes. Tener un buen cliente, o más bien un cliente grande, es un problema más que una solución, porque el cliente grande te paga 60 días y tú tienes que financiar 60 días de esos gastos. O sea, entonces tenemos cosas así súper de nicho, hasta una empresa tipo, pues, no sé, un Confío o un Nubank, que al final prestan dinero, ¿no? A masivo. Entonces, ese negocio, yo creo que la oportunidad de Latinoamérica sigue siendo increíblemente grande, pero el problema es que pues somos pobres, ¿no? Somos una región de no hay dinero. Entonces, eventualmente los cheques grandes tienen que venir del mundo desarrollado, y hoy en día, pues por miedo a todo lo que ha pasado en los últimos 2 años de tasas de interés y todo eso, prefieren no invertir en cosas riesgosas y quedarse con una tasa
tasa buena en cosas mucho más previsibles, ¿no? Acabas de tocar un tema sensible, el tema del contexto latinoamericano como tal para emprender, así que metámonos por ahí desde el lado de qué significa emprender desde Latinoamérica hoy. Y me gustaría preguntarte, desde tu experiencia y de los founders que vas tratando, ¿qué países o qué ciudades ves hoy por hoy más activas para emprender o en las que ves que están pasando, digamos, más cosas que vos como inversor estás mirando más? Es una pregunta como que se desdoblan muchas cosas, ¿no? Una cosa es, ¿cuáles son las sociedades que tienen más origen de founders? ¿No? A ver, creo que Brasil es un mundo aparte. Nosotros no tocamos Brasil casi nada, entonces tengo menos visibilidad. Pero en Latinoamérica yo te diría que las dos ciudades más emprendedoras son Buenos Aires y Bogotá, ¿no? Con bastante diferencia, ¿no? Creo que tienes la suerte de que en Buenos Aires tienes muchos ejemplos a seguir. O sea, mucha gente ha construido compañías inmensas, no tan grandes, pero todas se venden, ¿no? Entonces, como que existe ese flujo. En Bogotá, pues tienes un Rappi, pero pues tienes muchos exits, ¿no? O sea, no hay exits en Colombia, entonces es más difícil. Y además, creo que es un mercado más desconfiado el colombiano que el argentino, ¿no? Creo que la gente en Argentina está dispuesta a probar cosas que en Colombia. Yo diría que a nivel, así como gente que quiere emprender, yo creo que esas son las dos ciudades que yo más veo, ¿no? Como origen, ¿no? México es un país como muy complicado porque la gente que... O sea, es un país con una diferencia educacional muy grande, ¿no? Entonces, quien tiene la preparación para poder emprender de manera seria suele ser personas que tienen una buena oferta de trabajo y que el costo de oportunidad es muy alto, ¿no? Dejar un buen trabajo en American Express, donde ganas bien, vives bien, para irte a emprender, donde tampoco es caso de éxito que digas, voy a hacer esto yo, es bien difícil. Entonces, en Latinoamérica, en México en particular, ves muchísimo founder extranjero que viene a emprender aquí, ¿no? Y founder de cualquier lado, ¿no? Americanos, europeos, asiáticos, africanos, ¿no? O sea, de todos lados. Y de repente los mexicanos hay muy poquitos, cada vez hay más, eso sí, o sea, creo que cada vez, sí, la dirección es la correcta, pero sigue siendo muy lento. Entonces tienes quienes vienen nativamente a emprender a México y tienes quienes han emprendido en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, que se dan cuenta que atraer capital a cualquiera de esos países sin tener México o Brasil es casi imposible, ¿no? Sobre todo capital grande, ¿no? Sí. Hablamos de fondos americanos o europeos. Entonces, antes solía ser que muchos iban a Brasil, pues un poco por la proximidad, ¿no? Creo que cada vez Brasil más es una segunda opción y México es la primera por un tema cultural, ¿no? Un tema de idioma y de cultura es mucho más cercano a México que Brasil. Creo que hoy en día México tiene más atención de Estados Unidos que Brasil, ¿no? Con lo cual eso te puede llegar a facilitar un poco el tema de levantar dinero. Entonces yo diría que, a ver, a nivel de origen, los que les dije, a nivel de destinos, sin duda, es Ciudad de México y Sao Paulo, ¿no? Yo creo que son los dos destinos naturales para los emprendedores. A nivel inversionistas, yo creo que sí son como dos mundos aparte, ¿no? Hay quien se enfoca en México y quien se enfoca en Brasil. Es rarísimo el que se enfoca en ambos, ¿no? Creo que son contados con las manos los dedos de una mano. Entonces, sí es muy, muy distinto, ¿no? Y siempre hablamos de las desventajas de Latinoamérica, de la dificultad de acceso a capital, quizás el tema de la educación o contratar perfiles, pero sacando lo malo de lado, ¿qué ventajas competitivas crees que tenemos nosotros como latinoamericanos para emprender desde Latinoamérica? No, la primera es, hay mucho menos competencia que en mercados desarrollados, ¿no? O sea, vete a emprender a Inglaterra, a Francia o a Estados Unidos y vas a llorar, ¿no? Porque hay 50 centros que tú haces y con iguales o mejores credenciales que tú, ¿no? Entonces, bien difícil eso, ¿no? Dicho eso, creo que puedes apostar a hacer un segundo más y es fácil en Estados Unidos, ¿no? Y no es una mala vida, ¿no? Ser un segundo más. O sea, seguramente no es el auto que todo el mundo quiere, pero tampoco está mal, ¿no? Creo que en Latinoamérica lo que tienes de ventajas es el tema de la competencia, seguro es lo principal. Lo segundo es, creo que hay menos oportunidades para copiar en Latinoamérica que en otros mercados, ¿no? Creo que se premia mucho más la solución local que la solución extranjera tropicalizada.
Y porque son tres problemas que la gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en la mañana hablaba con un fondo de Inglaterra y le explicaba por qué nosotros una empresa se llama Nexu, que hace préstamos a coches, ¿no? Y es la 1 o 2 de México de cualquier tipo de prestamistas para coches, ¿no? Dijo, oye, pero los bancos. Dije, no, es que aquí los bancos no prestan, ¿no? O sea, los bancos buscan cualquier excusa para no prestarte. ¿No? Pero puede ser, o sea, en Inglaterra los comparadores de préstamos son súper exitosos, ¿no? Porque la gente no sabe cómo colocar el dinero. Dije, no, aquí se sientan el tipo en su oficina y espera que le lleguen 50 leads para vender. Claro, tremendo, tremendo. Y hoy en día, de toda la experiencia que vas viendo en la región, ¿qué startups te parecen un ejemplo o un modelo a seguir de cómo fue su recorrido y hasta dónde llegaron ahora? Y ahí, un segundo, Cristóbal, antes de que respondas, pueden ir dejando preguntas en el chat, como hizo Rivals, como hizo Gaby, como hizo Ricardo, para que ahora podamos elegir algunas y hacérselas a Cristóbal, así que pueden ir escribiendo ahí por el chat. Perdón que te interrumpí. Claro, sí. Mira, a ver. Es difícil decir objetivamente cuáles son las mejores porque, o sea, tener que ver los números uno a uno. Te diré cuáles son las que más me han gustado su recorrido. En el fondo uno, a mí me encanta una compañía que se llama Ben Frank, que es una compañía de anteojos, que curiosamente, y va a lo que decía antes, ellos estaban estudiando su maestría en Chicago y se rompieron los lentes y fue a comprar unos lentes a Warby Parker, ¿no? Dijo, esto es sensacional, no puede ser que me cueste una cuarta parte de lo que costarían unos armazones en México y además mucho más bonitos todo, ¿no? Debemos poder hacer esto en México. Entonces, copiaron la idea de Warby Parker, han sido súper exitosos, es una empresa que es rentable hace muchos, muchos años, pero tiene el problema de estar en Latinoamérica. O sea, es una compañía que ha hecho todo bien, o sea, tiene más de 100 tiendas, tiene unos positivos cada año creciendo, pero curiosamente cuando fue el IPO de Warby Parker, que salieron los números, los revisamos y no hay una sola métrica en la que fuera mejor Warby Parker que ellos, ¿no? En todos, ¿no? Rentabilidad por metro cuadrado, márgenes brutos, contribución marginal, lo que tú quisieras. Excepto en una, perdía más dinero Warby Parker, ¿no? Entonces, de hecho, Warby Parker nunca ha ganado dinero, ¿no? Entonces, son las cosas que son muy frustrantes de Latinoamérica, ¿no? O sea, que esta es una empresa rentable, sólida, que crece, pero no tiene el potencial de un Warby Parker, ¿no? O sea, Warby Parker tiene 1000 tiendas y todos pierden dinero, ¿no? Aquí tenemos, son como 130, todos ganan dinero, ¿no? Pero no es el modelo. Entonces, es una que me gusta mucho. En el fondo 2, que tenemos una sola empresa que está invertida en dos fondos, que es Nexu, que es la que crecía de los autos. Esa me da mucho gusto porque no nos hizo caso, ¿no? Nexu, cuando empezó, era un comparador de créditos. Y, a ver, también era un comparador de créditos muy hecho a Latinoamérica, ¿no? En Europa, que es donde más funcionan los comparadores de precio, de créditos, el comparador de crédito te dice cuál te conviene más, ¿no? Aquí en Latinoamérica es diferente. Aquí en Latinoamérica es cuál te puede prestar, ¿no? Te das de cuenta que en Estados Unidos tú vas a una concesionaria de Honda y te dices, quiero el Corolla amarillo con interiores verdes y tal cosa. Aquí hay 50 créditos para eso, ¿no? Entonces, aquí en México, por lo menos, no sé si en Argentina igual, si tú vas a una concesionaria, ellos te dicen qué coche puedes comprar. Claro, claro. Y de ahí decides, bueno, pues compro este, ¿no? Porque es el que me da el crédito. Entonces, quisieron hacer esta lógica inversa y decir, bueno, si yo quisiera un Nissan de tal tipo, ¿quién me podría prestar y a qué tasas? Entonces, ese negocio era malísimo, ¿no? Porque ganaba 5 pesos en cada préstamo. O sea, no había manera de que eso fuera. Tenés que vender millones y millones y millones de euros. Entonces, en un momento, cuando estaban a punto de ganarse dinero, nos dijeron, oigan, ya vimos que la única manera de que esto funcione es vendiendo el crédito a nosotros, ¿no? O sea, que ahí sí nosotros tengamos el margen del crédito. Y el problema es que no tienen dinero. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Y dijeron, si ustedes confían en que lo hacemos, pues nosotros nos rebuscamos y encontramos la manera. Y nosotros dijimos, yo cerraría la empresa porque yo no veo cómo esto funcione. Por suerte no nos hicieron caso. Y ellos armaron una serie de estructuras súper artesanales. O sea, conseguían 3 o 5 agricultores ricos, ¿no? Decían, oye, a ver, te pago esta tasa en dólares. Y hacían una bolsita de $200,000 para comprar 5 coches o vender 5 coches, ¿no? Y así fueron haciendo, pero hicieron esto por cientos de veces, ¿no? Entonces es una compañía que invertimos en 2 fondos, porque el primer fondo fue invertido en 2016 y ese fondo dejó de invertir en 2018 y ellos no levantaron dinero hasta el 2021. Entonces fueron 5 años en los que no hubo oportunidad de tener más dinero y la verdad es que los números ya para el 2021 eran increíbles, ¿no? O sea, ellos lograron realmente hacer un negocio
impresionante y ahí hicimos una segunda inversión. Entonces, esa me encanta también, la historia de cómo lo hicieron y mucho en el tema de tener muy clara la idea de cómo hacer el negocio, ¿no? O sea, ellos tenían muy claro que este negocio era, o sea, sí faltaba el tema de capital, que siempre es un problema, pero sabían que si tenían el dinero podían ser un super negocio. Esa me encanta. Foodology, ¿conocen Foodology? No. Me Es más o menos como Kitchen Eat en Argentina. Igual con la diferencia de que esto hace dinero. No, Foodology es una empresa colombiana que invertimos en 2020, en la pandemia. Fue la primera vez que invertimos vía Zoom, ¿no? Nunca los habíamos visto en nuestra vida. Llegaron con nosotros y tenían 2 cocinas en Bogotá y una cocina en Medellín. Y era, vamos a hacer una dark kitchen, ¿no? ¿Qué es eso, no? Nos vamos a vender a través de Rappi, a través de Uber, y hacemos esto y por la utilización de las cocinas, ¿qué sabe qué? Bueno, hoy en día tienen más de 90 cocinas, operación en México, Colombia y Perú. Son rentables, ¿no? Venden decenas de millones de dólares. Y es un negocio que también lo han construido, es un tema de operación súper pesado, ¿no? Entonces, es un tema que han construido paso a paso a paso. Les nombro estas 3 porque ninguna es muy famosa. Y a mí las famosas, pues me parece que son como muy obvias, ¿no? Pero estas que son como que abajo del radar, me gusta mucho porque además son con que quizás hemos tenido más convivencia y conocemos más de historia de adentro de cómo fue el tema de ir poniendo palitos y palitos hasta que se construyó lo que es hoy en día. Está buenísimo, está buenísimo. Y antes de pasar ya a las preguntas del público que Tommy va a estar viendo un poco y seleccionando, hoy en día, y ya habiendo pasado 13 años, o 12, 13 años del fondo, de levantar, bueno, de armar Wolef, ¿qué es lo que te motiva también a vos desde lo personal seguir en todo este baile, ¿no? Que debe ser difícil. A ver, es una excelente pregunta porque cada fondo es mínimo una permanencia de 12 años, ¿no? O sea, Claro. cuando empieza un fondo, antes de 12 años esto no va a tener color. Entonces, a mí me gustaría hacer esto hasta el día que me muera, ¿no? No sé si la gente va a querer trabajar conmigo hasta el día que me muera. Esa es otra pregunta. A ver, si siempre he tenido esta duda de si en el momento te vuelves el viejito, ¿no? Que la gente diga, no, qué flojera hablar con Cristóbal porque tiene 60 años, ¿no? Entonces, una duda. A mí lo que más me gusta de esto, y creo que es la razón por la que tenía curiosidad de hacerlo desde un principio, es a mí emprender siempre me ha sido la mayor aventura que hay, ¿no? Y creo que hay pocas actividades en la vida donde la gente tiene tanta energía como cuando emprende, ¿no? Entonces, el poder hablar todo eso con emprendedores, que es gente que está hiper motivada, emocionada con lo que hace, por más que una porquería, porque la verdad es que muchos son una porquería, pero igual se emocionan, eso transmite una energía que es como el anticorporativismo, ¿no? Yo que pasé por empresas muy grandes, es puedo decir que es un infierno eso, ¿no? O sea, empresas donde dices, Dios mío, tengo que ir hoy otra vez a la oficina, qué horror. A compararlo con el tema de ir, y sé que voy a hablar con María, que me va a contar un cuento que va a ser súper interesante y además va a ser... O sea, porque además cada reunión, de cada pitch, puede ser que no invierta, pero en todos los pitches sales emocionado, ¿no? Entonces, qué buena onda y qué suerte que esté pensando esto esta gente, ¿no? Por ahí, a ver, algo que es seguro es que vamos a equivocar en muchas, ¿no? Y que vamos a dejar pasar buenísimas oportunidades. Y creo que es parte del negocio. Totalmente. Está buenísimo, está buenísimo. Ahí, Tommy, ¿querés, Gabriel, de una? desde Chile, emprendedor de nuevo, creo que 4ª o 5ª edición de B-Loop, pregunta, para la internalización de un SaaS, ¿recomendarías consolidarte primero en tu país local y luego escalar a otros o abordar simultáneamente varios países en donde creas que hay mayor oportunidad de negocio? Él está en Chile. Mira, es una pregunta del $1.000.000.000, ¿no? Porque es que en SaaS es difícil pensar que cómo limitas el mercado, ¿no? Geográficamente. SaaS, nosotros cuando invertimos sí pensamos mucho en el tema de si esta persona ya logró definir un mercado en el que pueda ser líder o no, que típicamente es un mercado geográfico, pero no es la única manera de definir un mercado, ¿no? Un mercado puede ser el tipo de cliente, puede ser el tipo de uso, ¿no? Puede ser el tipo de industria, o sea, como que hay 1000 cosas de hacerlo. Entonces yo creo que si logras definir tu mercado con un perfil de cliente con sector, puedes internacionalizar desde el día 1, ¿no? Creo que si no es así y es más un tema de una venta más consultiva, tiene que ser necesariamente algo mucho más a mano, ¿no? Que típicamente es el país donde estás, ¿no? O un país muy afín. Pero creo que sí son los dos casos. O sea, creo que en ningún caso es bueno y el otro malo, sino simplemente depende mucho de tu producto y cuál sea tu
tu teoría de cómo ir a mercado, ¿no? Totalmente. Y pregunta también, se puso el nombre de su startup, Rivals, calculo que es el nombre de su startup, porque tiene un logo muy startupero, que pregunta, para que inviertan, imagino que se refiere a Wolf, para que inviertan, ¿se debe tratar de una idea o una empresa súper innovadora o de un producto o un proyecto que pueda generar rendimientos y por ahí no tiene que ser tan flashy? Seguro la segunda. Siempre que me preguntan cosas de tesis de inversión nuestra, digo, encontrar empresas que hagan mucho dinero, ¿no? Ya luego vemos qué hacen, ¿no? Pero sí, creo que, a ver, nosotros sí fuimos muy conscientes al empezar Wolf que la idea de esto es generar grandes rendimientos para sus inversionistas, ¿no? No es tanto ni por un tema de que nos guste el impacto ni la innovación y eso. Creemos que esos son generalmente resultados colaterales de esto, pero el principal es que logramos hacer dinero, ¿no? Entonces, sin duda lo segundo. Totalmente. Cristóbal, y ahí te hago una más personal. ¿Qué tal la idea de armar el libro nuevo? ¿Cómo viene A ver, el pues, Kickstarter? hay que meter la campaña porque estamos a la mitad. A Todavía nos ver, falta. ¿Eh? No me he metido, pero Vamos. estamos a la mitad hace unos días. A ver, la idea es, a mí me encanta escribir, pero me encanta escribir. Yo cuando me fui a hacer el MBA, yo era el reportero de cine del periódico de la universidad. Entonces, siempre me ha gustado escribir. Y un día hablando con Lucas en un episodio, él dijo, ¿no? Que el problema que él veía es que hay muy poco contenido sobre el tema de startups en español, ¿no? La mayoría que hay es en inglés y muy al mercado americano, ¿no? Entonces, de ahí me salió la idea y la verdad es que llevo tiempo queriendo hacer y para obligarme a hacerlo, hice la campaña esta para decir, bueno, si llegamos a la meta ya no hay excusa y tengo que hacerlo, ¿no? Está Ahora, buenísimo. curiosamente, apenas lo puse y me buscó una editorial. Me dijo, oye, mándame el manuscrito. Le dije, no, ¿cuál manuscrito? No hay nada aquí. es una Esta oferta de es una pre-seed, ¿no? es una mafia offer. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí, bueno, Cristóbal, ¿querés contar un poco de qué va ese libro? Y de nuestro lado lo que vamos a A hacer ver, también es ayudarte a difundir un poco el no, Kickstarter no, a para... ver, y más bien les voy a pedir ayuda a ustedes. El tema es, Re. no sé qué es más útil, ¿no? Si un libro de cómo, ¿no? O un libro de historias. Que pasa un libro de historias que te cuenten el cómo, ¿no? Pero no sé qué creen que sea más útil. O sea, un Yo libro siento, súper metodológico de 1, 2, 3 versus cómo hizo tal empresa o tal otra para llegar a ciertos Exacto. resultados. hay un libro que me gusta mucho, por ahí lo conoces, Prosperity Paradox, de Clayton Christensen. De eso no lo he leído. O sea, he leído de Clayton, pero no sé. How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty. Y es un libro de Jobs Ajá. to be Done, de una teoría de producto, pero Ok. está enmarcado en historias de proyectos que se crearon en diferentes países, en este caso países tipo Nigeria, México, Corea, Argentina, países donde nadie crearía nada, y él te va Sí. contando en cada capítulo historias de diferentes países y cómo emprendedores, por haber hecho determinado proyecto, lograron generar muchos puestos de empleo, cómo eso impactó en la economía y demás. Y te cuenta cómo el emprendedor impacta en la economía a través de historias de otros proyectos, y siento que eso es algo que lo puedes leer hoy, en 5 años o en 10, y va a tener el mismo valor, y el cómo, más en el 2025, donde un día te despertás y Sam Altman anuncia no sé qué, siento que el cómo está en el momento en el que más va a cambiar, Menos ¿viste? O valorado. sea, De acuerdo. Total. De acuerdo. Sí, a ver, como todavía no he escrito, todos bienvenidos. Y también se me ocurre otro que es, bueno, Get a Grip, el libro de Gino, de EOS, de Ajá. Entrepreneurial Operating System, que te va relatando cómo aplicar una metodología, esta de EOS, en un formato de historia, de un caso de consultoría, que va la persona que Ya. tiene un problema de negocio y le cuenta, y esta persona le recomienda hacer estos pasos, y es como, es un híbrido, si se quiere, entre el cómo, pero contado en un formato de historia, que por lo menos a mí me recontra enganchó y creo que gracias a ese libro también la metodología se esparció mucho porque es mucho más fácil de leer. Sí, yo De creo que es acuerdo. un mix entre los dos, No, pero porque la duda antes de todo esto es, yo quiero que la gente lo lea, ¿no? Y que no se aburre, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que sea un libro divertido, un libro de manual de cocina, ¿no? está buenísimo, está buenísimo. Sí, yo creo que la historia te engancha. La historia te engancha y te hace querer seguir leyendo. Pero también siento que
el aporte práctico tiene un valor, ¿viste? Porque hay también muchos libros también de emprendimiento que se quedan como muy en lo Sí, en el motivacional cuento. o en el mindset y les falta ahí algo como bajado a la práctica. De acuerdo. O sea que no hay respuesta. Los dos caminos son buenos. Está bien, está bien. Total. Pero bueno, Ahí, ahí cualquier contribución que quiera hacer en ideas o en dinero, bienvenida. no, de nuestro lado, contá con que vamos a difundir el Obvio. link del Kickstarter en el newsletter de Novo, que hay como 20.000 personas, así que Buenísimo. Muchas alguno de gracias. ahí va a querer comprarlo y apoyar, así que contá con eso. Bien, gracias. Che, Cristóbal, y ya para ir cerrando un poco y hablando un poco de libros, ¿qué libro recomendás o que te haya marcado en algún momento de la vida? Y puede ser de cualquier cosa, o sea, puede ser de emprendimiento, de finanzas o de ficción incluso, digo, el que vos quieras. A ver, es una pregunta que podemos pasar aquí 5 horas porque lo que hace en la vida es leer, ¿no? A mí el libro que más me ha marcado en la vida y va quizás de lo muy simple a algo muy complejo es el libro de Viktor Frankl, ¿no? El hombre busca sentido, ¿no? Sí, sí. Por eso, o sea, para mí sí es muy importante vivir una vida con sentido, ¿no? Más que con éxito. O sea, para mí el éxito existe o no existe, me da igual. Pero sí ser muy intencional en lo que haces, ¿no? Y encontrar mucho el porqué de las cosas, ¿no? O sea, yo cada cosa que hago, pregunto por qué. O sea, porque como si tuviera 5 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que ese libro, llevado de un caso extremo, ¿no? Estar en el holocausto, creo que es algo que ojalá nadie tenga que vivir en su vida. A gente como nosotros que tenemos pues, la vida muy solventada, ¿no? O sea, sabes que vas a comer, tienes un techo, o sea, pero aún así, pues, es una razón de por qué hacer las cosas, ¿no? Y creo que tener eso siempre en la parte de atrás de la cabeza, para mí me es súper útil. Está Y bueno. ahí para dar un cierre, y obviamente agradecido de que hayas compartido con nosotros, así como vos fuiste nominado por Lucas Lopatín en la primer Novo Talk, ¿a quién querrías nominar vos para un futuro episodio que no sabremos cuándo llegará, pero que llegará? A ver, yo creo que han hablado con Ángeles. Con Ángeles, creo que con ninguna. O sea, con personas que de Ángeles forma muy inversionistas. informal son ángeles, sí, pero no, digamos, con un inversor profesional. Bueno, hay un ángel en Latinoamérica que me parece el único que conozco que es realmente un ángel profesional, ¿no? Se llama Claudio Schlegel. ¿Lo conocen? Claudio Schneider. Schlegel. Schlegel. El Ángel Investor, acá está. Yo creo que es fuera de serie. Ahí va. Excelente. Ahí. Te vamos a tirar un ¿Podemos mensaje. decirle Cristóbal nos habló de ti? Claro, sí, por supuesto. Excelente. Hermoso. Ahí estaré en algún momento. Muchísimas Bueno. gracias de verdad por tu tiempo. A No, todos al contrario. los que entre pitos y flautas llegamos en un momento a ser 45 personas en vivo, ahora somos 28. Bien. Así que agradecidos Se a aburrió. todos. Los que vieron la grabación también, que lo están viendo por ahí pregrabado, manejando, comiendo, desayunando. Agradecidos también. Y en 15 días nos vemos para un próximo episodio de las Novo Talks. Gracias a todos. Buenísimo. Gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias, Tommy. Nos vemos.